Bendiciones, hermanos. Recibe un fuerte abrazo de Shalom. Que la paz de Dios esté con ustedes y con su espíritu. Qué bendición poder compartir la palabra de Dios en esta ocasión bajo el tema el encuentro personal con Cristo a través de la Eucaristía. Nosotros como católicos tenemos, hermano, una bendición muy grande. La bendición más grande que es tener la Eucaristía. Cristo mismo, hermano, en los altares de cada una de nuestras parroquias. Y para mí, de verdad, es de bendición poder hablar de Cristo Eucaristía, porque a través de Él, hermano, yo me encontré con el Señor. Y yo sé que muchos de nosotros queremos, ¿verdad?, ese famoso, ese ansiado encuentro con Jesucristo. Muchas veces idealizamos, hermano, y está muy bien, pero muchas veces tratamos de encajonar lo que es la acción de Jesucristo y decimos, lo voy a encontrar en el retiro, lo voy a encontrar en la vigilia, lo voy a encontrar en la Santa Eucaristía, y está muy bien. Pero la manera en la que nosotros como católicos, hermano, como hijos de Dios, verdaderamente nuestros ojos se abren, tenemos ese encuentro personal con Cristo. Mire, no solo una vez, no solo aquel año, hermano, en que tú hiciste el retiro, en que fuiste a aquella hora santa, no solo en esa ocasión, sino también el día de hoy lo puedes tener con el Señor. Mire qué bueno es Dios, hermano, que cada uno de los días, en cada parroquia, hay un sacerdote celebrando la Eucaristía. Cristo mismo se hace presente y nosotros tenemos la capacidad y la bendición de poderlo recibir en nuestro corazón y también en nuestro cuerpo, hermano. Esa es una bendición. Yo quiero compartir la palabra de Dios también, esta ocasión del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, pero quiero ir específicamente, hermano, al versículo 28 en adelante. Es la famosa, hermano, lectura de los discípulos de Emaús. Dice la palabra de Dios: al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir delante, pero ellos le insistieron diciéndole: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde lo encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es interesante, hermano, es increíble verdaderamente cuando tenemos el encuentro con Jesús. Cuando tenemos el encuentro personal con Jesucristo, hermano, todo cambia. Estos hombres que habían compartido con el Señor durante 3 años, probablemente unos más, otros menos, pero habían estado con Jesucristo. Eran los discípulos, dice la palabra de Dios, que se dirigían hacia Emaús. Después de haber, hermano, visto cómo Jesús había sido crucificado, cómo había sido azotado, es quizás hasta normal ver que ellos huyeran de ese lugar. Humanamente hablando, era casi normal, hermano, huir. Si a Jesús le hicieron eso, ¿qué no van a hacer con nosotros que somos discípulos de Él? Sin embargo, camino a ese pueblo de Emaús, hacia la que no era la voluntad de Dios, porque Jesús mismo les dijo: ustedes cuando pasen estas cosas, váyanse para Jerusalén, ahí me encontrarán. Ya Jesús les había dado una palabra, ya Jesús les había dado una promesa de vida. Y en ese momento ellos, por lo que había sucedido, dejaron de ver la palabra, dejaron de ver la promesa y se fueron, hermano, a lo que parecía mejor. Muchas veces en nuestra vida nosotros nos vamos a lo que parece mejor y no hacia la voluntad del Señor.
Pero qué poderoso es, hermano, que en el camino se encuentran a un forastero según ellos y empiezan a hablar. Y el forastero empieza a explicarles la palabra de Dios y ellos empiezan a sentir un ardor en su corazón. Pero llega un momento, hermano, en el que él se quiere ir de largo y ellos le dicen, quédate con nosotros. E insisten. Y hay una versión, la versión Jerusalén, que dice que ellos lo obligaron a quedarse con ellos. Y a mí me tocaba mucho esta parte, hermano, porque ¿cómo tú obligas a Jesús? Muchas veces, hermano, esa parte, esa palabra obligarla, es aquel anhelo, es aquel deseo que aunque no lo veo ahorita, pero deseo conocer más de Él. Anhelo conocer de Él. Podemos traducirlo, hermano, en esa vez que tú oras, las veces que oras, doblas rodillas. Tú obligas al Señor a quedarse contigo, que no se vaya de largo, sino que se quede conmigo. Aunque no entiendo, aunque no comprendo todavía lo que ha pasado allá en Jerusalén, lo que pasó allá en el monte del Gólgota, pero quiero más de Él, quiero conocer de Él a través de las Escrituras. Pero hay algo poderoso, hermano, en todo esto. Y es que cuando Él llega con ellos al lugar, tuvieron la dicha de comer con Él. Y en ese momento que ellos comen con Él, dice que Él toma el pan, pronuncia la bendición y en ese momento se les abren los ojos. Hermano, eso es increíble, porque el encuentro personal con Cristo es en el momento en que tú lo ves tal como Él es. Ellos pudieron haber andado con el Señor, tú puedes haber andado con el Señor, haber servido con el Señor, sin embargo todavía no lo conoces tal cual es Él. Hoy, en este día, Dios te da la oportunidad que vayas a la Eucaristía, que lo reconozcas al partir el pan. Él se da, hermano, Él se dona a nosotros para que nosotros, nuestros ojos se abran, nuestra mente se expanda y digamos verdaderamente, como dijeron estos discípulos, Jesús ha resucitado. Inmediatamente a esa hora de la noche, hermano, salen nuevamente para Jerusalén. Tocan a la puerta donde estaban los demás discípulos y le dicen, verdaderamente el Señor Jesús ha resucitado. ¿Qué significa eso, hermano? Cuando tú te encuentras con Jesús, eres capaz de testificar. Cuando tú te encuentras con el Señor en la Eucaristía, eres capaz, hermano, de sobreponerte al miedo, sobreponerte, hermano, a aquel temor que en algún momento te embargó. Muchas veces nos desilusionamos, nos decepcionamos. Pero cuando Él parte el pan, cuando tú compartes con Él, vayámonos más al fondo, hermano. Cuando tú compartes, cuando tienes una relación con Jesús y aparte lo recibes en la Eucaristía, tus ojos se abrirán. Tú podrás ser testigo y testimonio a la vez. Mire qué bonito es esto, hermano. Testigo de que Jesús está vivo, ha resucitado, pero también podrás ser testimonio para que otros crean que el Señor está en la Sagrada Eucaristía. Hoy vamos a darle gracias al Señor por muchos testimonios que nos ha regalado, hermano. Pero rápidamente quiero contarte uno que viene al caso, hermano. Yo recuerdo que en una ocasión estábamos en un retiro, íbamos a servir con mi esposa y yo estaba padeciendo de un dolor muy fuerte en mi abdomen. A mí me habían detectado, hermano, un pólipo, le llaman los médicos, en el hígado. Aparte de hígado graso, me habían detectado un pequeño quiste que es un pólipo que me estaba causando mucho dolor. En esos tiempos, hermano, ella me estaba atendiendo en casa, pero teníamos que ir al servicio. Mire cómo es, hermano, traer la palabra a nuestro diario vivir. Yo me identifico mucho con esos discípulos porque yo le decía al Señor, Señor, te servimos, pero ¿por qué nos acontece esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me han detectado hígado graso? ¿Por qué ese pólipo, Señor? Y qué ingrato era yo en ese momento, no estaba viendo de verdad el amor de Dios. Y mire lo que pasó, hermano. Antes de dar ese servicio fuimos a capilla. Y en ese momento, hermano, una hermana se acerca a nosotros y nos dice, hermano, voy a orar por ustedes. Y en el momento que estaba orando por nosotros, nos dice, ¿quieren perdonar a alguien? Y yo en ese momento dije, yo no tengo a nadie que perdonar. Y mi esposa dice, de igual manera, yo no tengo a nadie quien perdonar, yo me siento libre. Pero el Espíritu Santo, hermano, el Señor Jesucristo en la Eucaristía nos conocen. Y nos dice la hermana, hermanos, ¿quieren perdonar a alguien? Y en ese momento, hermano, viene a mi mente una imagen
Y ojo con eso, hermano, porque puede ocurrir en aquello tan sencillo en el cual nosotros podemos tener un resentimiento con alguien. Fíjese que mi esposa unos días antes, yo me quería levantar de la cama con ese dolor que le digo y le extendí mi mano. Y ella me hizo una cara, hermano, un rostro así como que no me creyó que me estaba doliendo. Y no pasó nada, no pasó a más. Yo lo entendí, pero ese pequeño gesto de su rostro, hermano, había causado a mí un dolor, fíjese. Había causado un pequeño resentimiento, que en ese momento quizás yo dije, no es para tanto, pero que en el mundo espiritual, hermano, había causado en mí algo más. Cuando recuerdo eso a través de esa escena, frente al Santísimo, en la capilla, yo dije, yo quiero perdonar a mi esposa y quiero pedirle perdón a ella también, porque también le he causado que ella me sirviera mucho en esos días, ¿verdad? Y ella me dice, yo también te quiero pedir perdón si en ese momento te causé algún tipo de dolor. Y te perdono también porque para mí no es algo que sea del otro mundo, si somos esposos y empezamos a hablar. Y en ese momento la hermana oró para gloria de Dios, hermano, frente al Santísimo. Y está mi esposa de testigo y los hermanos que estaban en esa capilla. El dolor que yo estaba padeciendo se fue de un golpe. Se fue inmediatamente al perdonar. Pero ¿cómo yo pude verlo, hermano? Fue a través de algo que Dios me recordó. ¿A dónde? Frente al Santísimo, frente a la Eucaristía. Por eso te puedo decir, hermano, busca a Jesús Eucaristía. Si está una parroquia cerca tuyo y aunque no lo esté cerca, búscalo. Dios te va a abrir los ojos en ese lugar. Vas a tener un encuentro con Él. Vas a experimentarlo a Él, hermano. Y alguien que experimenta a Jesús, esa persona ya no es igual. Esa persona ya no es la misma. Por eso hoy te puedo decir, para gloria del Señor, yo tuve un encuentro personal con el Señor en el año 2009, en un retiro por su llaga de mi comunidad Misioneros de Jesús, pero a la vez en esa capilla de ese retiro, yo pude tener un encuentro con el Señor. Y ahora te puedo decir, hermano, Dios está vivo. Ahora soy testigo y doy testimonio, hermano, para que tú también, en tu casa, en tu parroquia, en tu servicio, como madre, como padre que eres, puedas dar testimonio de que Jesús está vivo en la Eucaristía. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos regale ese momento, que nos permita verlo como Él es, hermano, el Todopoderoso. Padre, te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque a través de Jesucristo, Señor, nosotros hoy tenemos vida y por tus llagas hemos sido sanados, hemos sido salvados, Señor. Hoy te pedimos, Señor, desde nuestro corazón, que nos permitas renovar ese encuentro personal contigo a través de la Eucaristía. Que ahí en el altar, Señor, si en algún momento me he sentido frustrado, decepcionado, desanimado, Señor, que ahí en el altar tú mismo abras mis ojos, Señor, y que pueda verte tal como tú eres. El Dios del amor, el Dios para el cual nada es imposible, el Dios que me ha sanado, Señor, mi interior, pero también el Dios que ha sanado mi vida, mi familia y a mis seres queridos. Gracias, Jesucristo, por quedarte en el Santísimo Sacramento del altar. Y gracias, Señor, por amarnos tanto, Señor, que decidiste, Señor, alimentarnos con tu cuerpo y con tu sangre. Bendito seas, mi Señor, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, busca a Jesús Eucaristía y déjate amar por Él. Bendiciones en tu día, en tus labores, y recuerda que el amor de Dios lo puede todo y lo sana todo. Bendiciones y un fuerte abrazo de Shalom. La paz de Dios habita en ti.